edifica grandemente. Y en estos tiempos que estamos en guerras espirituales y tantas cosas, el Señor nos dice que no te rindas, solo alaba y vencerás, porque el ángel de Jehová va delante de nosotros. Y antes de entregarle a nuestro hermano ministro Johnny, hoy tenemos a una hermana que también quiere cantar una alabanza, quiere adorar al Señor. Y cuando el Señor le gusta que lo alaben, le gusta que lo adoremos. Y las alabanzas ayudan a preparar el camino para las enseñanzas y para su palabra. Así es que nuestra hermana Susana hoy va a estar cantando una alabanza. Adelante, hermana Susana. Sí, buenas noches. Dios le bendiga a todos. Amén. Amén. Gracias. Desde República Dominicana, su hermana, su amiga y sierva de Cristo, Susana. Es un placer para mí, verdaderamente. A veces me encuentro con la hermana Tina en la calle y le digo, Tina, y ese manjar de anoche, dígame cómo se lo disfrutó, porque realmente las enseñanzas que estamos recibiendo por aquí son un galardón para cada uno de nosotros. Le doy primeramente gracias al Señor y luego a la hermana Janet por dejarse usar para así concederme esta oportunidad para estar alabando al Señor y dedicarle primeramente al Señor esta alabanza y luego a la hermana Stephanie, que fue el día que ella dio su testimonio cuando el Señor me dio esta canción para ella. Y quisiera que en el nombre de Jesús no retornara vacía. Amén. Amén. Y dice así para la gloria del Señor. Ya conozco tu mirada, sé que algo anda mal. Ya conozco tu tristeza, sé que has vuelto a fallar. Me preguntas si te amo, si te voy a perdonar. Y me preguntas si tu vida hoy la voy a restaurar. Te pudiera decir que ya estoy cansado, que ya te he perdonado una y otra vez, que como soy perfecto, no aguanto tus defectos, pudiera señalarte y también acusarte como todos lo han hecho, pudieras recordarte las veces que has fallado, pudiera olvidarte y dejar que mueras hundido en el pecado. Pero no, y no, y no. Esa no es mi respuesta. Hoy digo con firmeza, yo te levantaré. Yo vine para darte vida, vida en abundancia. Vine a sanar a aquel que estaba herido, vine a restaurar, yo vine a salvar, yo vine a sanar lo que se había perdido. Yo soy aquel que no rechaza un corazón herido, triste, humillado y arrepentido. Soy aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, y tú eres mi hijo. Gloria al Señor. Vamos a darle una sola vuelta porque ya son las 8:14. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendita Sí. alabanza, bendito Jesús. Amén. Muy bonita. Muy linda la Gloria a Dios. me la bendiga. Amén. Gloria sea para el Señor. Amén, La amén. hermana Janet con Dios y con nosotros. Amén. Muchísimas gracias. Que Dios te siga bendiciendo grandemente, mi hermana Susana, con esa hermosa alabanza que sé que va a estar en nuestros corazones y que va a edificar
nos va a edificar porque tiene unas letras muy hermosas y nos ayuda a acercarnos a Dios cada día. Y nos dice que Él no nos va a abandonar, Él está ahí con nosotros. Amén. Entonces, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Isaías 1, 16 y 17. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Eso es parte de lo que vamos a estar escuchando hoy. Esto es, señores, una cosa que no tiene explicación. Sin más, le vamos a dejar al hermano ministro Johnny Castro para que nos traiga la enseñanza de esta noche. Que el Señor te bendiga, ministro. Adelante. Dios le bendiga a todos y a todas. La verdad que es un privilegio, es una bendición toda la semana estar aquí frente a traer palabra del Señor, ¿verdad que sí? Eh, ya veo por qué al Señor le encanta que le alaben, que le canten, ¿verdad que sí? Porque cuando uno escucha esas canciones, uno se eleva al cielo. Y qué bonito, ¿eh? Dice que los 24 ancianos se pasan la vida entera en el cielo alabando al Señor y glorificando al Señor, porque al Señor le encanta. Yo le digo a la hermana Ramona siempre que los que cantan, los que alaban, llegarán primero al cielo. El Señor le dará privilegio para entrar, porque es que esas alabanzas elevan a uno a lo más alto de los atrios del Señor. Hermanos, estamos viviendo en tiempo bíblico. Aquel que le pidió al Señor vivir en tiempo bíblico, aquel que lee las escrituras y se empapa de aquellos tiempos de los discípulos. Hoy en día estamos viviendo en tiempo bíblico, donde las profecías se cumplen días tras días, hermano. Isaías 55:6 dice: busquen al Señor mientras pueden encontrarlo. Llámenlo mientras está cerca, porque el Señor dice que su espíritu solo contendrá 80 años con el hombre. Vendrá el tiempo donde lo buscarán y no lo encontrarán. Será muy tarde, ¿verdad que sí? Y hoy nosotros somos valientes, que todas las semanas venimos a escuchar palabra del Señor, a aprender de aquel que nos hizo, de aquel que nos cuida y aquel que vendrá un día para rescatarnos de este mundo perdido. Hoy vamos a entrar al capítulo 1 y si hay tiempo, pues avanzaremos al capítulo 2. Mucha información y me gustaría que fuéramos paso a paso para que podamos aprender. Como dije la semana pasada, hoy me toca a mí, quizás mañana le toque a uno de ustedes seguir trazando palabra del Señor. Dice el Señor en su palabra, y es un mandato, dice, y hacer discípulos. No podemos tomar la palabra del Señor y quedarnos con ella. Eh, Hay muchas personas que veo que van a templos, a iglesias, y toman la palabra y la reparten a otras personas. El deber de nosotros es tomar la palabra para nosotros mismos, autoanalizarnos todos los días con la palabra, aplicárnosla a nosotros y después aplicarlas a otros, no pasarla. Y eso estamos haciendo aquí nosotros, aprendiendo. El libro de Isaías es un libro fascinante. Históricamente, bíblicamente, es uno de los libros, como dije la semana pasada, es una mini Biblia. Hay tanta diocencia, no coincidencia en la Biblia, en el libro de Isaías, que estudiando el libro de Isaías, una vez que terminemos con el favor de Dios este libro, ustedes van a tener un conocimiento bíblico que difícilmente sean llevados por caminos errados, difícilmente sean engañados. Aquí en el capítulo 1 de Isaías, versículo 1, el libro lo introduce. El primer versículo aquí, Isaías dice que lo que ve es una visión. Se identifica a sí mismo como el hijo de Amós, y lo que vio era referente a Jerusalén y a Judá, en tiempo de los 4 reyes mencionados la semana pasada.
Los que no tuvieron la semana pasada tienen el chance de ver el video del resumen que hicimos de la introducción, donde mencionábamos los cuatro reyes, el rey el rey Acab, el rey Ezequías, el rey y el rey, ¿cuáles fueron los otros? Ezequías, Acab, ah, Usías, Jotán y Uzías. Usías y Jotán, exactamente, Jotán, hijo de el rey Usías. En esta palabra vemos que hace referencias a otras naciones, son también los temas de sus profecías, pero solo la relación con los judíos aquí se indica en los capítulos 13 al 23. Las 10 tribus de Israel, el reino del norte, son introducidas solo en la misma relación en los capítulos 7 al 9. Jerusalén se especifica particularmente aquí porque es el lugar del templo, el centro de la teocracia y será el futuro trono del Mesías. Las profecías del Antiguo Testamento interpretan espiritualmente la historia que se nos da en otros libros, igual que en las epístolas del Nuevo Testamento. Interpretan los evangelios y el libro de los Hechos. Hay mucha correlación o similitudes espirituales entre Isaías y Romanos, siendo Isaías la salvación de Jehová y siendo Romano el evangelio de Dios. Cuando llegamos al versículo 2, aquí comienza la visión de Isaías. La primera palabra en la visión es significativa, muy importante, y es oír. Hermanos y hermanas, las personas que no oyen nunca aprenden. De modo que el profeta proclama las palabras de la visión cuando dice, oí cielos y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová, dice Isaías. Aquí dice, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Aquí se representa un grandioso escenario ante nosotros y tiene forma de tribunal. Y el Señor Dios aquí es el demandante y su caso es contra los demandados, Judá y Jerusalén. Las dos palabras que deberíamos recordar aquí son estas: hijos rebelados. Aquellos que él amó y sacó habían vuelto la espalda al Creador. El versículo 3 al 8 dice lo siguiente: el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende. Dice, mi pueblo no tiene conocimiento. En el versículo 3. Ahora bien, estos dos animales mencionados aquí no son especialmente conocidos por su inteligencia. Y sin embargo, el Señor dice que tenían más sentido que aquellos hijos que él había amado. Ellos debían su amor y su lealtad al Señor Dios desde su niñez en Egipto hasta el momento mismo que hablamos aquí. Igual que nosotros, en esta dispensación, debemos nuestra lealtad al crucificado, aquel que lo dio todo, aquel que murió por usted y por mí. Nosotros le debemos la lealtad a él. Y la única manera que vamos a llegar a verlos es con esa lealtad, es siéndole fiel todos los días. Debemos de ser cristianos, debemos de ser seguidores de Cristo 24 horas, 7 días a la semana. Darle gracias a todo, incluir al Señor en lo más pequeño de su vida, porque ahí es que Él comienza a trabajar en su corazón. La cuna de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, es la palabra de Dios, es su palabra, y es una parte de ella la cual tenemos ahora delante de nosotros. En el versículo 4, las palabras, oh gente pecadora, significan nación,
pueblo, simiente, hijos. El Santo de Israel es aquel contra quien han pecado. Y al hacerlo, ahora oyen el juicio sobre ellos. Dice que están en un estado apóstata. Y el Señor dice que están cargados de maldad. El versículo 4. Esta expresión nos envía por el curso del tiempo y oímos al hombre de Galilea, al Maestro Jesucristo. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Ahora, hermanos y hermanas, sabemos lo que significa la palabra cargados. Notará en el versículo 5 lo siguiente: el pecado hace enfermar la cabeza y el corazón, lo cual resulta en una depravación moral total de la cabeza hasta los pies. En el versículo 6, él no ve otra cosa sino herida, hinchazón, llaga podrida causada por el pecado. Cuando nos alejamos de Dios, nos llenamos de pecado. Y cuando nos llenamos de pecado, enfermamos el cuerpo completo. Dice que Judá ha sido desolada en el versículo 7. Dice que extranjeros la devoran en presencia de su propio pueblo. Y todo esto es parte de la degradación de Judá. Dice que están indefensos y abandonados, como enramada de viñas o como cabaña en melonar, dice en el versículo 8, ¿verdad? Aquí dice cuando leemos. El versículo 9, aquí vemos algo importante. Vamos a pegar mucha atención aquí. La doctrina del remanente. Si Jehová de los ejércitos dice, no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma y fuéramos, y como Gomorra también. Dice, fuéramos semejante a Sodoma y como Gomorra. La doctrina del remanente. Veamos esta doctrina del remanente. La vamos a ver más a menudo en Isaías 10, Isaías 11, Isaías 37 e Isaías 46. Es tan importante esto que es mencionado en todos esos capítulos más adelante. En Romanos 9, 25 al 29 encontramos un fraseo similar, porque Pablo aquí está citando a Isaías 1:9 y también a Isaías 10, 20, 22. En Apocalipsis 17, 12, 17 se describe un pequeño remanente de judíos. Hasta aquí en Isaías hemos visto el pecado, el juicio de Dios. Pero si no fuese por un pequeño remanente, Dios habría destruido Judá, como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Esperanza y salvación yacen siempre del remanente. Así como sucedió en los tiempos de la esclavitud en Egipto, donde hubo un pequeño remanente, el cual Dios escuchó. Hoy hay en este tiempo un pequeño remanente que Dios escucha. Aquel remanente que oras al Señor, aquel remanente que pide, no solamente pide por sí mismo, por su familia, pero pide por el mundo, para que el Señor tenga misericordia. Ese pequeño remanente es que frena esa ira del Señor a destruir este mundo. Dice que el juicio no pudo caer sobre Sodoma hasta que Lot fue sacado de allí. El pequeño remanente, los elegidos, siempre lo ve Dios y Él siempre lo cuida. Hermanos y hermanas, seamos parte de ese remanente en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo una guerra no secular, espiritual. Estamos siendo atacados cuando queremos hacer el bien, cuando queremos seguir los pasos del Señor. Entonces el enemigo lo sabe y comienza a atacarnos. En Mateo 24, 22 dice que los días serán acortados debido a los elegidos.
En Apocalipsis 7:3 vemos estas palabras. Dice lo siguiente: no hagáis daño, dice, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Dios nunca escoge la mayoría, tengan eso presente. Él mira a los suyos, un pequeño remanente, un pequeñito remanente. Si nos vamos a Jueces 7:2-7, hay una historia preciosa, la historia de Gedeón. Yo sé que muchos de ustedes quizá la han estudiado, la conocen. Dice que Gedeón tenía un ejército de 32,000 hombres y Dios le dijo a Gedeón que los redujera. Así que los temerosos y pusilámines se volvieron un total de 22,000 hombres. Dice que regresaron y quedaron solamente 10,000 hombres. Pero el Señor le dice a Gedeón que el ejército todavía era demasiado grande. De modo que Dios los redujo hasta 300 hombres. Y el Señor dijo: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y entregaré, dice, a los medianitas a tus manos. Versículo 7. De las 12 tribus, 10 quedaron perdidas. Solo quedaron 2 y solo un pequeño remanente regresó a Jerusalén con Zorobabel, unos 42,000 hombres y mujeres. El Maestro Jesucristo solo trabajó con 12. Solo trabajó con 12. ¿Cuánto había en el aposento alto? Y quedaron 120 solamente. Siempre hay un pequeño remanente. En tiempos de Noé, solamente Noé y su familia, un total de 8 personas, fueron salvos. Un pequeño remanente. Habrá un pequeño remanente cuando la iglesia sea arrebatada. Y me atrevería a decir que sería pequeño comparado con lo que pensamos que podía ser. Porque muchos pensamos que va a ser un grupo grande. Es un pequeño remanente. Aquel que incline su corazón a Dios. Aquel que le pide a Dios que le dé el don de fe para no fallar nunca. Hermanos y hermanas, el remanente será tan pequeño que podemos decir excepto un remanente muy pequeño. Esa es la doctrina del remanente en términos de minutos. Tratemos todos nosotros de ser parte de ese pequeño remanente, de ese rapto que se acerca. Las profecías se cumplen a diario. Este libro profético de Isaías, todas esas profecías pasadas ya que profetizó para Judá, que se hicieron realidad. Así serán estas profecías para los últimos tiempos, como dice Isaías. Cuando pasamos a los versículos 10 al 15, ahora el Señor aplica las palabras Sodoma y Gomorra a Judá y a Jerusalén. ¿Puede Judá ser llamado legítimamente Sodoma? En Apocalipsis 11:8 dice: son ellos Judá y Jerusalén, quienes son como Sodoma y Gomorra. El mismo pueblo que observó fielmente todas las ordenanzas que el Señor había designado. Aquel pueblo que paso a paso siguió los mandatos del Señor. El mismo pueblo que ofrece todos los sacrificios. Y el Señor pregunta: ¿cuándo ellos han ofrecido todos estos sacrificios y han cumplido todas estas ordenanzas? ¿Con qué propósito? Versículo 11. ¿Con qué propósito, dices el Señor? Entonces el Señor hace algunas observaciones interesantes en los versículos 12 al 15. Aquí el Señor habla claramente y habla con palabras que incluso nosotros podemos entender.
Aquí el Señor dice, acción y hacer no es suficiente. Acción y hacer no es suficiente. Aquí creo que podemos aprender algo. Hermanos, si cumplimos las ordenanzas como un acto externo, buscando la aprobación de Dios, es en vano. Pero si lo hacemos para Él, en el espíritu correcto, lo bendice a Él y nos bendices a nosotros. Nunca deberíamos descansar en una ordenanza, porque al hacerlo enfatizamos el acto mismo de la ordenanza y no a la sangre preciosa de Cristo como nuestra única confianza. Sí, debemos ver la intención de la ordenanza. El Señor Jesús nos hace recordar lo siguiente, lo que Él hizo por nosotros en la cruz. ¿Cuánto de nosotros estamos dispuestos a hacer lo mismo por nuestro Señor? ¿Cuánto de nosotros estamos dispuestos a seguirlo al pie de la letra? A alguna vez a pasar por tontos, por locos. En los versículos 16 al 17 dice, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dice, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Esto se parece aquí a Juan el Bautista, diciendo, arrepentíos, haced pues fruto digno de arrepentimientos. Eso lo leemos en Mateo 3, 2, 8. Primero frutos, nuevos frutos, significa una nueva vida y un nuevo árbol. ¿Cómo podemos ser limpiados, lavados y dejar de hacer el mal? Solamente mediante la gracia de nuestro Señor Jesucristo somos lavados y limpiados. La nueva vida en Él es el requisito justo de la ley cumplida, como lo vemos en Romanos 8:4. Seguimos al versículo 18. Uno de los versículos más emocionantes y conmovedores en toda la escritura está aquí en el versículo 18. Busque este versículo y cópielo y grábeselo, léalo. Versículo 18. Esta es la gran invitación de Dios. Es la palabra de gracia. Parece que Dios aquí condesciende y razona con el hombre. La revelación de este libro es razonable y correcta. La religión de nuestro Señor es razonable y racional, si así lo podemos decir. Todo el primer capítulo de Isaías, todo el primer capítulo de Isaías es un caso de tribunal. Su lectura de cargos contra Judá y Jerusalén se encuentra en la primera parte del capítulo. Y él los llamó a volver al camino. Y este es su ruego hacia las personas que ama. Hoy ese es el ruego hacia nosotros que nos amamos. Que nos mantengamos en el camino firme. No importa la guerra espiritual que nos mande el enemigo, a cada uno de ustedes lo vas a atacar. ¿Por qué? Porque están aprendiendo de la palabra de su creador. Se están preparando para estos últimos tiempos para que aquellos no vengan a engañarlos a ustedes. Aquí vemos que el dolor de nuestro Señor se convierte en amor. Y esta es una bendita proclamación de amnistía total. Es la limpieza judicial de cada alma arrepentida. Los versículos 18 al 20. La bendición sigue a la obediencia y viceversa. Y él sella su juicio con la última palabra del versículo 20, porque la boca de Jehová ha dicho. Los versículos 21 al 31, aquí encontramos acusaciones, advertencias, promesas. El Señor vuelve a mirar a la ciudad con ternura y a recordar a Jerusalén. Qué Dios tan maravilloso hemos tenido nosotros. Qué Dios
tan misericordioso es aquel a quien nosotros seguimos. Aquí dice que él vuelve a mirar la ciudad con ternura, pero ahora debe ser comparada a una ramera. Ahora debe ser comparada a una prostituta. Antes, un lugar de justicia, Jerusalén, ahora allí hay asesinos. En lugar de plata, hablando de expiación, estaba la escoria de la complacencia y la autosuficiencia. El vino de gozo diluido con agua sucia. Dice que los príncipes, los líderes, los políticos eran rebeldes, amantes, sobornados. Y debido a esto, el Señor juzgaría y ejecutaría venganza sobre quienes eran los enemigos de él. Esa venganza va a venir otra vez. Así como le vino a Jerusalén en aquel tiempo, volverá otra vez en esa gran tribulación por aquellos enemigos de Dios. Notemos aquí el fuerte lenguaje del versículo 24, donde encontramos, dice, por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, dice, el fuerte de Israel. Él hace hincapié en quién es él. La disciplina del Señor es real. Aquí vemos que él tiene el efecto de quitar a los injustos e impuros, de purgar la nación de su escoria y pecado, y eso hará él en los últimos tiempos. De todo aquel que era vulgar y desagradable a Dios, tras lo cual él restauraría sus jueces como al principio. Él vas a restaurar a Jerusalén y la vas a convertir en la gran Jerusalén, la capital de los santos. Dice entonces, redimida con juicio, Sión será llamada otra vez la ciudad de justicia. En el versículo 26, la cual fue la ciudad fiel. Esta será su bendición final, como nos muestran otras escrituras. Y esto sucederá cuando a los largos de su despensión y la amargura de la última gran tribulación haya llegado a su fin. Jerusalén se convertirá en la gran Jerusalén. Dice que sus sufrimientos deben continuar hasta que los transgresores no arrepentidos y pecadores obstinados sean totalmente destruidos. El juicio está destinado, e Isaías lo dice aquí claro. Un juicio feroz está siempre indicando cuando las personas dan la espalda al Señor Dios. Las advertencias aquí, hermanos y hermanas, de esta sesión se han cumplido en la historia de Israel y se cumplirán totalmente en esta gran tribulación que viene. Esto no es adivinar. Isaías profetizó con el Espíritu de Cristo. La promesa miran hacia el milenio. Los ayes de los versículos 29 y 30 están relacionados con la adoración idólatra. Y finalmente voy a parafrasear el último versículo. El fuerte entre ustedes, dice, desaparecerá como paja que arde. Y sus malas obras, dice, son las chispas que prende fuego la paja, y nadie podrá apagarlo. Aquí de modo que la palabra estopa en este versículo significa paja. La palabra estopa significa paja. Esto me lleva a pensar en aquellos incendios que sucedieron en California en días pasados, que no hubo hombre que lo pudiera apagar. Tuvo que caer agua del cielo para que pudiera apagarse. En aquel tiempo va a suceder lo mismo. El libro de Isaías profetiza, tanto profetizó para aquellos tiempos donde él vivió 750 años antes de Cristo, y profetiza para los últimos tiempos de la gran tribulación. Creo que tenemos unos minutos más. Vamos a entrar al capítulo 2. En este capítulo encontramos una escena milenial. Jerusalén es el centro del gobierno e instrucción del mundo con respecto a Dios. Cuando Cristo venga a reinar, Jerusalén será la capital mundial y el centro de adoración.
Recordemos eso. En aquel reino de 1000 años, Jerusalén será la capital del mundo, donde solo tendrán acceso a entrar los santos, aquellos que estén en el libro de la vida. La paz descrita, por ejemplo, en el versículo 4, solo puede producirse cuando Cristo regresa en gloria. El capítulo 2 comienza la segunda visión de Isaías. La segunda de las tres que encontraremos en los capítulos 1 al 6. La visión de este capítulo seguirá en los capítulos 2, 3, 4 y 5. Mirando el trasfondo que se enseñó en la primera lección y mirando el pecado de Judá y Jerusalén, Isaías ve los últimos días del Señor en los versículos 1 al 5. Y estos versículos deberían ser un paréntesis. Se emplean para insertar una información o un complemento para aclarar una frase. Versículo 1 al 5. Y voy a enfatizar aquí lo que ve Isaías en esta visión es exactamente lo que vio. Notemos las palabras del versículo 1. Dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Dice que acontecerá en los postreros tiempos. En los postreros tiempos, cuando él habla, es en el tiempo final. Versículo 2, Isaías ve la intención de todos los problemas, destrucción y pecado. Y el Señor le da una visión de lo que llegará a ser. La visión comienza con una mirada mucho más allá de la condición actual del pecado y el sufrimiento en la tierra, en un día en el cual Judá y Jerusalén no solo son restauradas, sino que también resplandecen con un peso de gloria mucho más excelente y eterno del que han tenido jamás. Esa es la visión de la nueva Jerusalén. En el versículo 2 tenemos la supremacia de ese amado pueblo Israel cuando sea totalmente restaurado a favor de Jehová, porque Israel va a ser restaurado de nuevo, como lo vimos en Apocalipsis, en la secuencia de los eventos, cuando toda la totalidad de su iglesia sea raptada, entonces él restaurará a su pueblo. Jerusalén será entonces el centro espiritual y políticamente, como es ahora físicamente, el centro de todas las naciones, como lo vemos en Ezequiel 5:5. Así ha dicho Jehová el Señor, dice. Esta es Jerusalén, dice, la puse en medio de las naciones y de la tierra alrededor de ellas. No tendrá ningún rival en las capitales que ahora le superan, dice el Señor. El Señor tomará a Israel en ese día y restaurará su tierra, y Jerusalén será su ciudad del trono. Eso es profecía, esa gran visión que vio Isaías, esa gran visión de profecía que mucho se cumplió ya. Ahora, él comienza a profetizar para los últimos tiempos, para aquellos tiempos donde la iglesia ya no estará. Notemos en el versículo 2. El monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Y será exaltado sobre los collados. El monte es la ciudad misma. Este es un símbolo profético común. Los montes significan gobiernos y ciudades regias. Y Jerusalén será la ciudad del gran rey. Eso lo podemos ver en Salmos 48, Mateo 5:35. Dice, y correrán a él todas las naciones. Isaías 2:2. Esto se cumplirá, hermanos y hermanas, literalmente en el próximo reinado milenial, cuando las obras presentes de gracia haya llegado a su fin y cuando su iglesia ya esté con él. Cuando su iglesia ya esté con él. Las profecías se están cumpliendo por segundos, hermanos. Como dije anteriormente, estamos viviendo en tiempo bíblico. Caminemos con el Señor.
Caminemos más cerca del Señor. Oremos al Señor, busquemos al Señor de día, de noche, en sueño. Demos gracias al Señor todos los días. Pidamos perdón porque somos pecadores. No hay santo en esta tierra. No hay santo. El Señor perdona. El Señor está lleno de misericordia. Dice que cuando esta obra especial esté terminada, Él reedificará el tabernáculo de David y mediante Israel restaurará y bendecirá todas las naciones. Entonces llegará el tiempo en que vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Yo no sé usted, hermano, pero cuando yo leo esas promesas que el Señor nos tiene a nosotros, esas promesas me alejan a mí de este mundo, me elevan al mundo de Él, a los más altos atrios de Él. O sea, me ponen a pensar esa gran promesa que Él nos tiene a nosotros como pecadores que somos. Y Él solo está buscando que nos convertamos a Él, que le sigamos, que lo confesemos en público, que aunque nos llamen locos, porque nos van a llamar locos y nos van a llamar brutos, pero mire, no estamos viviendo para este mundo, estamos viviendo para el que viene. Y en aquel tiempo muchos dirán, wow, aquellos pentecostales locos, de verdad que se fueron. De verdad que se fueron, dirán. En ese día de su poder y de la ley saldrá de Sión y su palabra de Jerusalén. Dice que gobernará las naciones con equidad y derribará todo lo que se opone a él. Es una bendición, señores, que no sé ustedes, pero nos pones a pensar, ¿dónde estaremos con el Señor? Solo pensemos Israel y Jerusalén, ahora mismo, pisoteadas y pequeñas, serán cabeza de todas las naciones para nunca más perder ese lugar de supremacia, porque serán establecidas con el Mesías. Los tiempos de los gentiles entonces habrán terminados. Nuestro tiempo, el tiempo de la gracia. El Señor zanzará todas las disputas y naciones convertirá sus almas de guerra, dice, instrumento de paz, y no habrá más guerra, ni tampoco ellos aprenderán jamás nada más sobre guerra. Esta declaración, entre paréntesis, termina con un ruego. Vení, oh casa de Jacob, vení, oh casa de Israel, caminemos a la luz de Jehová, dice en el versículo 5. Es muy evidente, hermanos, que los versículos que hemos estado considerando, versículo 1 al 5, son un paréntesis, pues no hay relación aparente entre el versículo 6 y lo que ha sucedido antes. Es espiritualmente renovador ver más allá del presente juicio oscuro del pueblo de Dios y saber que Isaías no solo profetizó sobre el presente para Judá y Jerusalén, sino que también estaba viendo más allá hacia el futuro glorioso, el cual él denomina el postrero de los tiempos, en el versículo 2. Ahí él profetiza para los que vienen. Yo digo que si no somos nosotros la última generación, estamos cerca. Solo Dios sabe el tiempo. Y aquel que quiere predecir el tiempo va a quedar mal, porque Él lo dice en sus escrituras, solo yo. Dios dice, solo yo. En los versículos 6 al 9, ahora salimos de esta visión gloriosa del futuro y regresamos a la realidad de las condiciones presentes. Entonces, que Isaías mismo aborda. Dice, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob.
pues están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos. Agoreros es un término que se refiere a una persona que cree en supersticiones, presagios o oráculos. Recuerden eso. Y pactan con hijos de extranjeros, dice el versículo 6. Aquí vemos al oriente y al occidente, contribuyendo a alejar a Judá y a Jerusalén del Señor Dios. Eso lo vemos hoy en día, cómo esos grupos tratan de alejar al creyente del camino. Es tan emocionante esa profecía de Isaías aquí. Y cuando nos adentremos más, que vayamos más aprendiendo de Isaías, hermanos, será una bendición con todo lo que tenemos que aprender de Isaías. Esto solamente es el comienzo de este libro y de lo que predijo Isaías para los últimos tiempos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Son las 7:55 para ver si alguien de ustedes tiene algunas preguntas o sugerencias con referencia al capítulo 1 y seguiremos el capítulo 2 y el capítulo 3 la semana que viene con el favor de Dios. Dios le bendiga a todos. Amén, amén y amén. Como cada semana me quedo así, que digo, Dios mío, anonadada. Nada. Exactamente, así nos quedamos con tantas cosas que debemos de aprender, pero a mí me impactó del capítulo primero, me impactó mucho la manera en que Dios dice que ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo y de animales gordos. Y dice otras cosas ahí, pero entiendo que como el Señor nos dice que está hastiado de nuestras ofrendas, está hastiado de que nosotros vayamos a los templos a adorar, pero no estamos obedeciendo. Salimos de ahí, igual que salían los judíos de aquella época, iban y adoraban, iban y le llevaban un carnero y lo sacrificaban, pero salían de ahí y se iban a hacer otras cosas, seguían viviendo la misma vida. Entonces Dios quiere obediencia. Él no quiere que estemos ahí cantando y alabando y reuniéndonos, vamos a orar. No, obediencia. ¿Qué hacemos con reunirnos? A adorarlo y a traerle sacrificio y seguimos la misma vida. Esto es profundo, mis hermanos. Hay algo importante aquí que es, algunas veces nosotros lo hacemos por Él y no debemos de hacerlo por Él, debemos hacerlo para Él en el Espíritu, porque algunas veces vamos al templo porque necesito alabar a Dios, porque no quiero que el pastor se ponga guapo conmigo, porque quiero, no es es para Él. Cuando lo hacemos para Él con el Espíritu, entonces Él nos bendice a nosotros. Porque yo creo que ahora lo hacemos por nosotros y para nosotros. Lo hacemos para sentirnos mejor. Voy a la iglesia el domingo, así me siento que soy más cristiana. Voy y traigo mis ofrendas y canto y alabo para sentirme más cristiana. Entonces no lo estoy haciendo para él, lo estoy haciendo para mi beneficio. Y ahí es que tenemos, y no lo estamos haciendo de corazón, no estamos adorando como debemos de adorar. Y el Señor aquí nos dice, y nos lo dice claro, no me traiga más vana ofrenda. No lo quiere. Y nosotros tenemos que entender eso porque, ¿qué hacemos? Clamamos misericordia, pero no hay transformación. No nos transformamos. Ay, Señor, perdóname. Y al otro día vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo mismo. Entonces el Señor nos lo dice aquí. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Pero es que es más claro de ahí. Y después la gente quiere que venga un profeta a decirle lo que quiere decir Dios. Abran la Biblia. Solamente tenemos que abrir la Biblia. No tenemos que buscar más nada. Todo está ahí.
Porque esa era mi pregunta, ministro. Yo sé que la Biblia, ya lo hemos discutido antes, está escrito a 3 grupos: judíos, gentiles y la iglesia. Entonces, esto está escrito para los judíos, pero espiritualmente es para nosotros la iglesia, aunque es en el Antiguo Testamento. Pero esto es lo mismo que ya se hablaba en Apocalipsis, que tú puedes abundar un poquito ahí. Claro, tenemos que entender algo. Muchas personas dicen que los escritos del Antiguo Testamento fueron escritos solamente para los judíos y el Nuevo Testamento fue escrito para los gentiles y la iglesia. No es así. Tanto se mencionan los judíos en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento y viceversa con la iglesia también. Aquí Isaías está profetizando lo que sucedió en el tiempo de esos 4 reyes que él vivió ahí, pero también está profetizando para los últimos tiempos. O sea, si está profetizando para los últimos tiempos, estamos viviendo en el tiempo de la gracia, ahora mismo, en el tiempo de la iglesia. Una vez que la iglesia es raptada, él comienza a trabajar con Israel. Y esa es la profecía. Él dice que él restaurará a su pueblo en los últimos tiempos. Entonces, ¿quién está viviendo en los últimos tiempos? ¿Con quién está Jesucristo lidiando ahora mismo, nuestro Señor? Es con su iglesia. Como dijo él en Romanos 11:25 o 12:25, que él dice que hasta que el último no venga, él no lo irá con su pueblo. Él va a trabajar con su iglesia. Una vez que la iglesia sea raptada, que él termine con su iglesia, entonces él comenzará a trabajar con su pueblo. Él no ha dejado su pueblo atrás, pero él buscó un pueblo para honra de su nombre, que es la iglesia. Amén. Bueno, yo no voy a seguir porque si sigo yo me voy a coger la clase aquí porque yo tengo tantas cosas aquí. Voy a tener que irme a sentar allá con el ministro. Vamos a hablar de todo esto porque aquí hay tanto material, Dios mío, tengo tantas preguntas y tantas aclaraciones que veo por la palabra. Esa promesa que aunque hagamos lo que hagamos y él dice que nos limpiemos, pero después nos da la promesa que aunque el pecado sea como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es promesa tras promesa. Así es que, bueno, cedo la oportunidad. Si alguien más tiene preguntas, inquietudes, mi hermana Ramona, ¿qué nos agrega en esta semana, mi hermana? Pues sí, para que tú veas cómo que Dios nos une en el espíritu, porque ese mismo versículo fue el que más me impactó en el capítulo 1, cuando el Señor dice que ¿para qué me sirve? Dice Jehová. O sea, Él nos lo está diciendo, a pesar de que lo está diciendo a ellos, también todas las palabras que están aquí son también escritas para nosotros hoy en día. Y tenemos que cogerlas para nosotros, porque esa misma pregunta nos la hace el Señor a nosotros hoy en día. ¿Para qué me sirve que tú vayas a la iglesia o que tú ores o que tú le digas cuando no estás haciendo las cosas como yo quiero que lo haga? Con muchas personas que van a la iglesia por cumplir o por salir de eso. O van a hacer cualquier evento de la iglesia para salir de eso. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere, como dice la palabra, que Él no quiere sacrificios, ni holocaustos, ni machos cabríos. Él lo que quiere es obediencia. Y nosotros, esa pregunta de todas las clases que fueron maravillosas, muy importantes, esa me la cogí para mí. ¿Para qué, dice el Señor, me sirve el que tú digas a las personas que tú crees en mí, si con tus hechos y acciones está diciendo lo contrario? Tenemos nosotros que pedirle al Señor mucho discernimiento y seguir escudriñando mala palabra, porque es que el Señor nos habla a través de ella y el Señor hoy no ha hablado. No ha hablado a través del profeta Isaías y no ha hablado tan claramente que el que no entendió esta clase hoy, hermano, tenemos que revisarnos, porque el Señor ha hablado. Tenemos que revisar nuestro interior, así como decía David, examina mi corazón y ve si hay en él
acto de iniquidad. Maldad. Y entonces tenemos nosotros que hacernos esa misma pregunta. Dios es tan bueno, tan grande y maravilloso, que Él nos la hace a nosotros mismos también. Porque cuántas veces nosotros no decimos a la gente, yo soy cristiana, esa cabeza bien alto. Yo soy cristiana, pero ¿qué pasa? Que tú no lo estás demostrando con tus hechos, con tus acciones, está demostrando lo contrario, está poniendo el evangelio en vergüenza. Y por eso me gustó mucho este versículo donde Dios nos hace la pregunta, se la hizo a ellos, pero nos la estás haciendo también a nosotros. Y vamos a cogerla para nosotros, porque es lo que Dios nos está hablando hoy. Y le doy gracias al Señor por las enseñanzas que cada día aprendemos más y que tenemos que cogerla para nosotros y aplicarla en nuestras vidas si queremos ser llamados discípulos de Dios. Amén. Una de las preguntas que nosotros debemos de hacernos todos los días o de hacerle al Señor es, Señor, ¿qué tú necesitas de mí para yo ser parte de ese pequeño remanente? ¿Qué tú necesitas de mí para yo ser parte de ese pequeñito remanente que va a ser el Amén. rapto de la iglesia? Así es. Amén. Amén. Me gustaría aportar un poquito más. En esta clase me impactó bastante eso que acaba de decir el hermano Johnny, que nosotros cada día tenemos que examinarnos profundamente y decirle, Señor, quita de nosotros lo que no sea agradable a ti, para nosotros pertenecer a ese pequeño remanente. Amén. Te bendiga, Amén. hermano. Amén. Amén. Yo tengo una pregunta, no una pregunta, sino que señor ministro, cuando usted mencionó de agorero, yo me gustaría saber qué quiere decir agorero. Usted lo dijo, pero a mí pero no lo pude anotar. Agoreros son aquellas personas que traen lo que le llamamos vulgarmente la brujería, la hechicería. Dice que de un lado venía eso a Israel y del otro lado venía las riquezas. Entonces, esas eran personas que traían ese tipo de enseñanza al pueblo hebreo. Oh, Amén. 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 Muchas gracias, señor ministro. Amén. Decir Amén. algo. Mi hermana Susana, ¿tiene alguna pregunta? El hermano pastor dice que debemos de preguntarle al Señor cada día y debemos de cuestionarnos a nosotros también, porque Dios en realidad no está para que nosotros lo cuestionemos, ¿verdad? Y muchas veces le vamos a preguntar algo al Señor y no es que no debemos hacerlo, sino que no tenemos la humildad para preguntar o cuestionar. Pero algo muy importante es que nosotros debemos tener siempre pendiente es de dónde Dios nos sacó, para qué Él nos llamó y lo que nos prometió. Cuando tenemos esos 3 puntos ahí, siempre pendiente, vamos a hacer lo que dice la hermana Ramona, lo que dice la hermana Janet y lo que establece el hermano pastor a través del estudio de hoy. Y es que se mencionan tantas cosas en el capítulo 1 del libro de Isaías, pero como dice la hermana Janet, hay cosas que te impactan y como dice la hermana Ramona, hay otras que llegan a tu vida y te hablan y tú lo coges para ti. Hay una alabanza que dice, fui como Pedro, dije que te amaba, pero con mis hechos yo te negaba. El gallo cantó, mi corazón tembló, te negué 3 veces, fallé tantas veces. Todos los días fallamos, todos los días. Y es por eso que yo creo y estoy de acuerdo con que debemos reconciliarnos con el Señor a diario. Amén. Amén. Pedirle el perdón al Señor a diario por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos, por nuestras actitudes, por nuestras acciones. Porque con todas esas cosas pecamos. A veces yo escucho personas, no, pues yo tengo 30 años en el Evangelio, pero en 30 años esa persona se arrepintió el día que aceptó a Jesucristo.
y debemos de traer a coalición todos los días, porque todos los días pecamos, todos los días faltamos, todos los días cometemos errores. Oiga, yo estoy con la quijada que me voy a tener que amarrar una soga, pastor. Amén. Gloria a Porque Dios. a veces tú lees y lees y lees la Biblia y todos los días la lees, pero Dios siempre tiene personas para aclarar nuestros pensamientos, para aclarar nuestros sentimientos, para que tomemos en cuenta las cosas que muchas veces son triviales y pequeñas para nosotros. ¿Qué Entonces, propósito, dice el Señor, hace todas mis ordenanzas, pero tu corazón no está en mí? me doy a entender, no sirve de nada, Aleluya. no sirve de nada, nada más querer estar en el evangelio, ocupando el espacio de una persona que quizás sí quiera ser honesto, sincero con el Señor, ¿verdad? Ir a la iglesia, como dice el hermano Ramona, por cumplir. No, no podemos. No, no avanzamos, no crecemos en el Señor. No crecemos como seres humanos, no crecemos como evangélicos. No avanzamos por ninguna parte de nuestras vidas, ni nuestras familias, ni nuestras finanzas, ni espiritualmente. No hay forma de usted avanzar cuando usted no está siendo sincero con Dios. Cuando usted no es capaz de reconocer con Dios las cosas que usted tiene mal y pedirle a Dios a su vez que la trabaje Él, porque nosotros en nuestra humanidad no podemos. De Amén. verdad, Amén. hoy esto está tremendo. Y lo más importante, que está la unción y la presencia del Señor. Aleluya. Amén. Aleluya, Amén. Jesús. Gloria a Dios. ¿Usted sabe por qué le digo esto? Porque hay veces que el pastor o los pastores están hablando de algo que es importante y sumamente importante para la iglesia que somos nosotros, pero tenemos un espíritu de vituperancia, que es aquel que en el momento de que el pastor está hablando, usted no entiende lo que el pastor está diciendo. Pero en este día de hoy, la presencia, la unción, el espíritu está aquí, las mentes están abiertas para realmente recibir lo que Dios quiere que recibamos a través del pastor Johnny. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Amén, Dios. Jesús. Y pedimos que al Señor de que esas enseñanzas se sellen en los corazones. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en esta noche. Disculpen, no, estamos tan emocionados y aprendiendo tanto, nos hemos pasado un poquito del tiempo, le pedimos disculpas, pero si alguien más tiene pregunta, la puede mandar al chat. El que quiera que lo agregue, hay muchas de las personas que están aquí que no están en el grupo que tenemos de estudios. Si quieren que los agregue, yo por respeto no agrego a menos que no me digan, porque hay personas que no quieren estar en grupos y yo lo mando aparte. Pero el que quiera que lo agregue al grupo, yo lo puedo agregar. Por ahí pueden poner las preguntas o me las pueden mandar personalmente y nosotros lo vamos a estar contestando ya sea en privado o la semana que viene. Sino al principio de la clase. Como siempre, los invitamos a que mañana a las 6 de la mañana, amén, Jennifer, yo te agrego. Mañana a las 6 de la mañana tenemos oración. A las 6 de la mañana, cada jueves, tenemos reunión de oración en la cual intercedemos por las peticiones. El que tenga petición me la puede enviar en privado o como quiera enviármela y vamos a estar orando por eso, si no oramos por peticiones en general. También quiero decirle a los que no conocen al Señor, como siempre les digo, como dice la palabra en Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y como nos dice el Señor a través del profeta Isaías, venid, discúlpenme otra vez este teléfono. Venid, como nos dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. El Señor nos llama a que estemos a cuenta. Así es que tenemos que estar pendiente con eso, escuchar la palabra de Dios y seguir adelante. Así que estamos dispuestos a orar, el que quiera que oremos, si no seguimos todos unidos en un mismo espíritu, estudiando
acercándonos más a Dios. Así que el Señor Amén. le bendiga grandemente. La hermana Janet, Ramona nos despide. Janet, se te olvidó algo muy importante. Sí, dígame, mi hermana. Sí, y es que nosotras estamos dispuestas cuando cualquier persona quiere que le lleve la palabra a través de Zoom a sus hogares, también estamos aquí para llevarlo. 1 hora, media hora, 40 minutos, como yo deseen. Podemos hacerlo cuando ustedes lo pidan, que llevamos a través de Zoom la oración o cantos, alabanzas y peticiones que necesitan a su hogar, ya que no podemos ir directamente a su hogar, lo podemos hacer a través de Zoom, como lo estamos haciendo aquí también. Amén. Muchísimas Amén. gracias, mi hermana Ramona. Y si por favor yo le voy a decir los nombres, aquí está Wendy, Jennifer, Johnny, Elena, Ramona, Glenny, Rocío Torres, Rocío Morales, Katy, Carmen, Stephanie, Susana, Yadira, Arelis, Lucy, Yasmín, Mercedes Castro, Dominga Castro, Cristi, Rebeca. También estaba Teresa Castro, creo que 2 o 3 personas tuvieron que salir, Edgar también estaba aquí, así es que todas estas personas, muchísimas gracias y por favor, preséntanoslas al Señor y nos despiden en oración, mi hermana Ramona. Amén. Gracias. Aleluya. Estamos de verdad tan regocijados, tan contentos, tan gozosos, porque este estudio sí que ha sido, oh my God, todos han sido buenos, pero a través del profeta Isaías, como el Señor nos ha hablado a nosotros en el día de hoy, bendecimos cada día más y cubrimos las personas de nuestro querido ministro Johnny para que el Señor los siga usando y que cada día nosotras, a la que el Señor siempre nos invita, nos dé sabiduría, nos dé discernimiento de espíritu para que nosotros podamos entender cada día más lo que el Señor nos está hablando a través de su palabra, porque el Señor todos los días nos habla a través de la palabra. Por eso tenemos nosotros que concentrarnos, escudriñar la palabra del Señor para que Él nos siga hablando. Gracias, Señor, por esta noche, por esta hora de comunión contigo que tú, Señor, nos ha dado. Y es un privilegio para nosotros que usted nos haya elegido a nosotros para estar aquí en esta noche. Gracias por las hermanas que invitaste. Gracias, Señor, porque hemos aprendido mucho de ti y seguiremos creciendo espiritualmente a través de estas clases bíblicas. Que el Señor me lo bendiga a cada uno de ustedes y como dice la hermana Janet, los invitamos a que cada día estén con nosotros los jueves de 6 a 7 y todos los miércoles aquí, porque el Señor está haciendo grandes cosas en nuestras vidas. Que Dios me lo bendiga y gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Bendiciones. Amén, amén, Amén. gracias. Amén. Aleluya. El Señor lo bendiga. A los que me pidieron que los agregue al grupo, yo los voy a estar agregando hoy.